Únanse a nosotros en este viaje para aprender sobre el tema, informarnos y debatir, como les decía en la introducción. La mente curiosa que nos acompaña para hacerlo es el doctor Ismael Plasencia. Bienvenido. Muchas gracias, Giovanna, por la invitación. Amigo ya aquí de cabina, amante de la investigación científica. Y bueno, pues vamos a partir. ¿Cómo definir la inteligencia artificial en términos simples y comprensibles para el público en general? Bueno, la inteligencia artificial es tratar de que las computadoras repliquen la forma que tenemos nosotros de procesar los datos y de hacer inferencias a partir de los datos. Es decir, replicar cómo aprendemos nosotros. Vamos a explicar más adelante un poquito el proceso matemático, estadístico, probabilístico de todo esto. Pero de la manera más simple posible es que las computadoras aprendan a aprender como lo hacemos los humanos. ¿Qué tecnologías emergentes relacionadas con la inteligencia artificial crees que tendrán un mayor impacto en nuestra sociedad? Bueno, ahorita está el tema de la computación cuántica. ¿Qué diferencia hay de la computación como la conocemos a la computación cuántica? Las computadoras como las conocemos utilizan el sistema binario de ceros y unos. Uh-huh. Entonces, cada que queremos darle un comando, una orden, etcétera, se va haciendo una cadenita de ceros y unos, o cada que escribimos una palabra está compuesta por ceros y unos, dependiendo de lo que le asignemos a cada palabra. Y a partir de ahí las computadoras hacen inferencias. Lo que se da con la computación cuántica es que ya no toman decisiones en términos de ceros y unos, sino en términos probabilísticos. Es decir, todo aquello que cae entre 0 y 1, que puede ser, por ejemplo, .33 o .67 o .58, y cuando le pides que tome una decisión, en lugar de que la computadora tome una decisión con base en 0 o 1, lo toma con base probabilística, y eso lo que te permite es ahorrar muchísima energía en cómo toman decisiones las computadoras, porque están aplicando modelos matemáticos de inferencia que hacen que lo que antes se tenía que analizar muchísimos datos, ahora se tengan que analizar menos datos en menos tiempo, y por lo tanto las hacen más eficientes en términos de lo que te dan con respecto a lo que consumen en energía, que es uno de los problemas grandes que tenemos en la actualidad, la cantidad de energía que están consumiendo los servidores a nivel mundial. En la industria, ¿quiénes tienen acceso a estas computadoras? Básicamente ahorita está a nivel experimental y lógicamente son las grandes tecnológicas, ¿no? Las que le están haciendo las apuestas, como Nvidia, Microsoft, Meta, etcétera. Digamos que está a nivel de investigación científica, desarrollo tecnológico, y que así como la inteligencia artificial es cuestión de tiempo para que llegue a nosotros. Pero lo que se va a presentar aquí va a ser una convergencia tecnológica entre lo que es la inteligencia artificial y lo que es la computación cuántica. Es decir, dos superpoderes se encuentran y hacen sinergia y va a ser un superpoder todavía más grande. Eso es a lo que nos espera en los próximos años. Y ahora sí, como menciona en este contexto, como menciona nuestro título, oportunidades y riesgos para la sociedad con la inteligencia artificial, desde tu punto de vista. Bueno, me gustaría un poquito dar antecedentes con respecto a la inteligencia artificial. Adelante. Nos remontamos a la época desde que se empieza a desarrollar las computadoras, que estamos hablando por allá en los años de principios de 1900, 1910, 1920, y ahí estaba a nivel de experimental, a nivel de laboratorios científicos en universidades o en empresas como Bell Laboratories, y todo esto detona cuando viene la Segunda Guerra Mundial, y hay ataques por parte de los nazis en el mundo, y lo que quieren es descifrar el código Enigma, que era lo que ellos utilizaban, un código cifrado para comunicarse entre ellos. Entonces el poder descifrar ese código era muy importante porque eso permitiría detectar en las comunicaciones dónde iba a ser el próximo ataque. Y hay una película muy interesante que se llama The Imitation Game, de Alan Turing, que es uno de los que se les considera el padre de las computadoras, porque hacen un equipo en Inglaterra donde el objetivo es descifrar el código Enigma. Entonces, a partir de ahí empieza a complejizarse lo que son las computadoras, en donde ellos logran descifrar el código Enigma y a partir de ahí prever dónde iban a atacar los nazis. Entonces, digamos que ese es el salto cualitativo y cuantitativo importante con respecto a las computadoras. Y él hace un documento, publica un paper muy interesante en donde él preveía, estamos hablando de los 1940s, él preveía que la inteligencia artificial iba a ser en el futuro
más inteligente que los humanos. Y hay algo que se le llama la prueba de Turing. La prueba de Turing consiste en, decía él, que si nosotros estamos hablando con alguien por medio de una computadora o un teléfono inteligente, nos va a ser difícil saber si estamos hablando con una computadora o con una persona. Y yo creo que ahorita lo que puede hacer una plataforma tecnológica de OpenAI como ChatGPT 4 es que ya te contesta mucho. Es difícil discernir. Si no supieras tú que estás hablando con ChatGPT, discernir en que si estoy hablando con una computadora o estoy hablando con una persona. Y en ese sentido, yo creo que la inteligencia artificial ya superó la famosa prueba de Turing. Y hay que entender que la inteligencia artificial ya lleva muchos años entre nosotros. Ahorita digamos que crece la expectativa por los avances que ha habido, pero desde que nosotros utilizamos el Google, el buscador, sí, y empezamos a escribir y nos completaba palabras, eso ya es aplicación de inteligencia artificial. Okay. Cuando vemos Netflix y nos hace recomendaciones de películas, es porque ya analizaron todo lo que vemos y ya saben lo que le gusta a Giovanna, lo que le gusta a Antonio, lo que le gusta a Andrés, y dicen, a partir de lo que les gusta, les voy a hacer estas recomendaciones, porque el algoritmo de lo que ellos quieren es de que nosotros estemos pegados en las redes sociales, que estemos pegados en YouTube, que estemos, porque si dejamos de usarlo, luego vamos a decir, ¿para qué pagamos si no lo usamos? Entonces ellos nos quieren tener enganchados en TikTok, en Facebook, etcétera. Simplemente con las tiendas, ¿no? ¿Sí? A veces estás hablando, por ejemplo, en una plataforma como WhatsApp o por Messenger de Facebook o algo y dices, voy a poner un ejemplo, oye, fíjate que se me quebró la pantalla, como el otro día le decían, se me quebró la pantalla, voy a tener que cambiar mi pantalla. Y por la tarde ya estoy lleno de banners o de publicidad de lugares, claro, los más cercanos a donde estoy, ofreciendo este servicio, ¿no? De cambiarte la pantalla del celular. Sí, todo eso son aplicaciones de inteligencia artificial que se han ido sofisticando. Entonces ahorita digamos que había ido el crecimiento de manera lineal y de repente empieza de manera exponencial a partir del lanzamiento de ChatGPT hace como 3 años. Y hay un investigador, un científico muy reconocido, creo que es el segundo lugar en patentes después del que creó la bombilla eléctrica, se me va su nombre ahorita, el principal, Thomas Alva Edison, ¿no? Que es el número 1 en patentes, el segundo Ray Kurzweil, que fue contratado por Google. Y él escribe un libro muy interesante que se llama La singularidad está cerca. ¿Qué es la singularidad para él? Dice que es cuando converge la tecnología con la biología y los humanos nos convertimos en cyborgs. Wow. Ya no sabemos qué tanto es inteligencia sintética y qué tanto es inteligencia natural. Y de alguna manera ha estado pasando. ¿Qué pasa con nosotros cuando se nos olvida nuestro teléfono celular en la casa y vamos al trabajo? De repente nos sentimos incompletos. Sí. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de tener ese teléfono celular en la mano, ya tenemos un chip integrado en el cerebro? ¿Qué es lo que va a diferenciar, ¿no? Entonces, la singularidad va a ser ese momento en el que converge la biotecnología, la nanotecnología, la biología, la ingeniería, y va a ser, es como la película de Avatar, ¿no? Que es real y que es mentira. Y la película de Matrix, y hay todo un fenómeno alrededor de todo esto. Que hemos venido diciendo que la realidad supera la ciencia ficción, ¿no? Sí, totalmente. Sí, de hecho, uno de los preceptos filosóficos más importantes que nos hacen preguntarnos es, ¿cómo sabemos ahorita que estamos platicando que no estamos dentro de un software, que no estamos en la Matrix? ¿Cómo podríamos decir que sí estamos o que no estamos? ¿Cómo podemos comprobar? ¿Cómo podemos comprobar, no? Entonces, sí, algunos dicen, bueno, pues, ¿cómo se te ocurren esas cosas, no? Pero hay discusiones filosóficas en torno a eso. Porque, para empezar, sería de tal manera que no te debes de enterar que estás en el software, ¿no? Es que estás en la Matrix de alguna manera. Entonces, todas esas películas de ciencia ficción, pues, no son ocurrencias de un sueño de alguien, están documentadas de muchas cosas que han venido ocurriendo y de los avances tecnológicos. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Digamos que lo primero es cómo le vamos enseñando a la computadora a aprender. Y de ahí viene lo que se conoce como el famoso machine learning. ¿Qué es el machine learning? Yo le doy las instrucciones a la computadora en donde le digo, mira, este es el juego de ajedrez, estas son las jugadas, esto es lo que puedes hacer y esto es lo que no puedes hacer. Y le digo a la computadora que empiece a entrenar con ella misma.
Y si tiene acceso a Internet puede entrenar con otras computadoras y con personas. Y así llegamos al famoso episodio donde la computadora de IBM le gana al campeón Garry Kasparov, el campeón de ajedrez, ¿no? Pues que fue un momento en el que la computadora, y siempre como tú dices, ¿ya la computadora es más lista que el humano? Pues no, porque ganó en algo muy específico, que es un juego de ajedrez con reglas muy específicas. Y alguien dice, la computadora le va a ganar a los humanos cuando le gane en el juego de Go. El juego de Go es un juego de bolitas negras y rojas de estrategia muy, muy sofisticado, un juego oriental, de estrategia en donde dijeron, ahí se aplica mucho la creatividad humana y va a ser imposible que una computadora gane en el juego de Go. ¿Y ha pasado? Para allá voy. ¡Ah! ¿Cuál incertidumbre? Para allá voy. No hagas pausas. Estaba yo en Seúl, en Corea, en el año 2016 y de repente veo que las calles empiezan a quedar solas. En ese momento estaba el tema de que el loco de Corea del Norte estaba haciendo lanzamientos de misiles nucleares. Okay. Y como yo estaba en Corea y pues no entendía nada de coreano, pues de repente veo desde la ventana de mi hotel que se empiezan a quedar las calles solas y pues me asusté, dije, algo estará pasando y ¿cómo le hago? Y ya prendo la televisión y lo que veo es que está el juego de DeepMind de Google contra el campeón mundial de Go de Corea. Okay. Era el campeón mundial. Entonces, ya después yo no estaba muy familiarizado con el juego, había escuchado hablar del juego de Go, etcétera, de que es un juego muy importante para el tema de estrategia, pero Lee Sedol, el campeón mundial de Go, estaba compitiendo contra DeepMind de Google. Ahora evolucionamos en las computadoras de algo que se llama Machine Learning, algo que se llama Deep Learning. ¿Y qué tiene esto de Deep Learning? Trata de emular la forma en la que aprenden nuestras neuronas. Si ustedes ven películas de cómo se da el conocimiento, el aprendizaje, si nosotros queremos aprender algo, tenemos que hacer algunas repeticiones y ya queda un patrón fijo, que es cuando una neurona conecta con otra, que se llama sinapsis. Entonces se empiezan a replicar a través de redes neuronales por medio de algoritmos, cómo aprendemos nosotros los humanos, para que se hagan conexiones. Pues así como nosotros hacemos sinapsis y por eso cada quien aprende de manera un poquito distinta porque tenemos intereses distintos, pero una computadora empieza a emular ese aprendizaje neuronal que se llama Deep Learning. Y cuando retan a Lee Sedol a competir contra Google, él se ríe y dice, ¿cómo que una computadora me va a ganar a mí, no? 2016. Y empiezan a competir y le gana fácilmente el primer juego, DeepMind, a Lee Sedol. Segundo juego, lo humilla. Hace jugadas. Ay, no. Ustedes pueden ver en YouTube las caras que hace así como que no lo puedo creer que una computadora está haciendo estas jugadas que a ningún humano se le hubiera... Nos estás contando y ya siento que se le hubiera ocurrido. Ni a ningún humano se le hubiera ocurrido. Sí. Y luego de la serie, creo que eran 4 de 7, si mal no recuerdo, dicen que dejó ganar uno a Lee Sedol así como para entretenerse con él. Al final de cuentas gana DeepMind y le llaman el Sputnik Moment para China, porque el juego de Go es un juego chino que se inventó en China. En ese momento el campeón era un coreano, pero es un juego que se juega mucho en todo Asia, en Japón, en China, en Corea, y hay competencias muy fuertes entre ellos. Entonces de repente que llegue una computadora de una empresa estadounidense y les ganen su juego a los asiáticos, dicen que fue el Sputnik Moment para el Partido Comunista de China. Y dijeron, esto no puede estar pasando. A partir de ahí Xi Jinping dice, vamos a destinar billones y billones de dólares en desarrollar la inteligencia artificial, porque esto no lo pueden tener únicamente los estadounidenses. Y a partir de ahí empieza la carrera. Entonces ha habido una competencia fuertísima entre Estados Unidos y China, en donde Estados Unidos se sentía muy por encima de China y decía, vamos 5 años adelante. Y pues ya vimos lo que pasó el día de la toma de protesta de Donald Trump, ¿no? Les dejan caer la bomba. Aquí está DeepSeek, que puede, a lo mejor no al tú por tú, pero que ahí estamos compitiendo con OpenAI. Se estado saboreando ese momento. Sí, imagínense, ¿no? O sea, yo no creo que sea fortuito que lo lancen el día de la toma de protesta de Donald Trump y que ha provocado caídas financieras en los mercados, en las empresas, que podemos hablar más adelante de eso, ¿no? Pero el tema es que sí es muy importante el avance de la inteligencia artificial y dicen que el año 2025 es el año de los agentes. Entonces pasamos de la inteligencia artificial en donde hacemos preguntas a la plataforma, donde hay agentes que ya van a hacer cosas específicas que les pidamos. Un ejemplo, yo le puedo decir a mi agente, oye, tengo que estar en una conferencia en la Universidad de Cambridge en tal fecha, resuélveme todo.
y el agente me va a dar opciones de vuelo, me va a decir en qué hotel me gusta, tiene acceso a mis tarjetas de crédito para él pagar, etcétera. Eso es lo que dicen que viene en este 2025, ¿no? Entonces es escalofriante en términos de lo que la inteligencia artificial puede hacer. Que va de la mano, fuera del aire, pues platicábamos, ¿no? De que justo ayer estaba con unas personas y estábamos en el debate de si la inteligencia artificial ya había superado la inteligencia humana. Yo por ahí decía que no, porque precisamente era una tecnología desarrollada por el humano. Sí. Y bueno, pues hicimos la tarea de preguntarle a ChatGPT precisamente qué opinaba, siendo producto de inteligencia artificial, y ChatGPT dice que no, efectivamente coincidía con mi respuesta, ¿no? Porque pues soy tecnología desarrollada, creada por el hombre, ¿no? Soy una acumulación de datos, obviamente tiene la agilidad y obviamente retiene más información que una persona, sí, pero no tiene la creatividad que ahorita mencionabas eso, ¿no? No tengo la creatividad, ni los valores, ni hablaba de ahí de otras cosas que podrían ponerte en duda, ¿no? Pero pues finalmente yo creo que la tecnología ha estado con nosotros y cada vez que sale algo nuevo hay un tema de resistencia, un tema de incertidumbre. Sí. Nos podemos ir con algo tan básico como, por ejemplo, las casetas antes de cobro, ¿no? En un estacionamiento público. Era una persona que cobraba la antigüita con su calculadora, ahora pues ya nomás metes el papelito, el boleto y pues ya sales, ¿no? Entonces, los electrodomésticos, la televisión, o sea, todo va evolucionando y siempre hay un tema de resistencia, ¿no? Entonces, ahora lo que sí es un hecho es que llegó para quedarse y independientemente si hay amenaza o no, pues tenemos que tocar varios factores. Uno es el tema de ética, el tema de la educación para utilizar estas herramientas y obviamente también saber si hay algún tipo de regulación, porque si bien alguien lo puede ver como un instrumento para hacer el bien, alguien puede hacerlo para todo lo contrario, ¿no? Pero eso vamos a hablar ahorita, vamos a ir a un corte comercial y regresamos aquí en Mentes Curiosas con el doctor Ismael Plasencia. No le cambien. Regresamos a Mentes Curiosas. Aquí el tema de hoy, inteligencia artificial, oportunidades y riesgos para la sociedad con el doctor Ismael Plasencia. Y le preguntaba antes de irnos a corte sobre esta responsabilidad de la educación con la nueva tecnología, de saber utilizar la inteligencia artificial de forma ética. Y también, bueno, pues si existe algún tema de regulación, porque puede ser una herramienta que puede hacer uso correcto para cosas positivas, como también para cosas negativas, ¿no? Sí, pues básicamente vemos que, como decía, hay una carrera, así como fue la Guerra Fría en el tema de armamento nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ahorita hay una Guerra Fría entre Estados Unidos y China con respecto al tema de quién va a dominar la inteligencia artificial. Y es interesante lo que sucedió hace 2 semanas con la toma de protesta de Donald Trump, porque los chinos lanzan una empresa, lanza DeepSeek, que digamos que es la competencia china de ChatGPT de OpenAI, ¿no? Entonces, durante muchos años, el gobierno de Estados Unidos ha tratado de impedir que lleguen los procesadores más avanzados, que el microprocesador es el cerebro que llevan las computadoras para procesar toda la gran cantidad de datos. Entonces, se parte del hecho que la inteligencia artificial avanza porque tú haces servidores donde tienes muchos procesadores, cada vez más sofisticados porque los haces más pequeños para que te quepan más procesadores y tengan una mayor capacidad. Y hablábamos del tema de cómo la computadora trata de emular cómo aprende un humano. Cuando un niño está aprendiendo a leer, el niño ve palabras y a veces por estar leyendo la palabra no comprende lo que dice el enunciado. Conforme vamos creciendo y vamos entrenándonos, ya leemos palabras que se juntan y que forman el enunciado. Hay personas muy avanzadas para la lectura que no leen palabras y enunciados, que leen párrafos. La inteligencia artificial puede ser tan rápida en su capacidad de cómputo que no lee párrafos. Ya ahorita tú puedes subir un documento de 300 o de 500 páginas y le pides a ChatGPT que te haga un resumen de 5 páginas y lo hace en unos segundos, en menos de 1 minuto. Entonces, ahí está emulando dentro de lo que platicábamos, que evolucionamos de lo que era Machine Learning,
en donde se le gana el ajedrez a un humano, a Deep Learning, donde se le gana a Go, y dentro de Deep Learning hay lo que se conoce como Large Language Models, que son modelos, tratas de replicar, convertir las palabras a algoritmos para que las computadoras a través de algoritmos predigan qué es lo que siguen las palabras. Y aquí es como uno de los científicos de Israel, Yuval Noah Harari, ve un gran riesgo en la inteligencia artificial, porque dice que la forma en la que nosotros hemos evolucionado es a través del lenguaje, es nuestro sistema operativo. Y las computadoras ahorita, con el avance que tienen, son capaces de hackear el sistema operativo de los humanos. ¿Qué quiere decir esto para entenderlo en términos de lo que dice Yuval Noah Harari? Hace algunos años dicen que en Meta, Facebook, tuvieron que desconectar 2 servidores porque crearon un lenguaje y se empezaron a comunicar entre sí sin que los humanos entendieran qué se estaban diciendo. Y se asustaron y fueron y los desconectaron. Ya ahí quedó el asunto como trivial o como algo que, caray, ¿qué fue lo que pasó, no? Pero dicen que ha seguido el avance, y el tema es que dicen, la inteligencia artificial no es como los humanos, no son creativos, no tienen sentimientos. Dice Yuval Noah Harari, no tienen sentimientos, pero sí son muy buenos para leer los sentimientos. Y de ahí puede venir el hackeo y la manipulación. En Google, cuando usted redacta un correo de Google, ya le sale una carita donde dice si el correo lo estás redactando agresivo, si estás enojada, si estás triste, eso ya lo pueden hacer. Ya están leyendo la forma en la que tú redactas, con qué ánimo y con qué sentimiento, y te hacen recomendaciones de que, ¿sabes qué? Se ve muy agresivo, cámbiale aquí, quita estas palabras, etcétera. Entonces, ¿qué impide que en un determinado momento puedan hackear y hacer creer que es un líder el que nos está diciendo, o incluso pueden formar su propia religión? Hacen una religión en donde puede haber miles de seguidores y puede empezar la manipulación. ¿Y cómo sabemos qué es real y qué es mentira? Es el gran riesgo que ve Yuval Noah Harari, ¿no? Y ha dado conferencias por todo el mundo. Entonces, con respecto a las regulaciones que dices, sí, siempre los gobiernos están muy atrasados con respecto a lo que tienen que hacer. Y puede ser que todavía más, ¿no? Porque, digamos, el conflicto ahorita que hay de intereses, donde Elon Musk es uno de los principales financiadores de la campaña de Donald Trump. Uh-huh. Entonces, dicen que parte por lo que lo hace es porque hay varias investigaciones en su contra, en muchos aspectos, desde SpaceX, Tesla, Neuralink, etcétera, en donde entonces lo que van a hacer ahorita, dicen, es que le van a decir Donald Trump a quienes están investigando, oigan, déjenlo en paz, para que siga avanzando, ¿no? Entonces, través de la tecnología. Se sigue ampliando la brecha entre lo que están haciendo las empresas en términos de inteligencia artificial y los gobiernos para tratar de regularlas. Porque, y ahora estamos hablando de los gobiernos de Estados Unidos y China. No nos vayamos a un gobierno como el de México que ni entiende, ni se lo plantea, ni se plantea qué es lo que está pasando. Entonces, lo escuchamos y lo dejamos a nivel de anecdótico. Porque lo ves a largo plazo, lo ves como, decíamos, algo un poquito de ficción, pero no, la realidad es que ahí está, ¿no? Sí, me invitaron a dar una conferencia sobre esto a un congreso muy grande de muchos estudiantes en Cancún, y estaba preparando mi presentación y estaba con ChatGPT, y de repente se cae ChatGPT. Y lo platico como anécdota porque se cae y dije, ok, y me fui a Gemini, que es la competencia de Google de ChatGPT, y le digo a Gemini, ¿qué pasó con ChatGPT? Dice, parece que hubo una caída en el sistema, está sucediendo esto, ¿no? Entonces ya sigo trabajando con Gemini. Horas después, 1 o 2 horas, no recuerdo, regresa ChatGPT y le digo, ¿qué pasó contigo? Y me contesta, ¿qué pasó de qué? Y le pongo, no te hagas, le acabo de preguntar a Gemini y me dijo que te cae. A veces sucede que, o sea, ¿cómo diferencias que es un humano o una máquina la que te está contestando, ¿no? Cuando tú dices, yo ya le pregunté y me dijo que no me preocupara, ¿cómo sabes que él no sabe que te tiene que contestar eso para que no te preocupes? Ay, no. Entonces, digo, son de las cosas que están sucediendo. Perdón, ¿como cuántas plataformas hay de este estilo? Porque está ChatGPT, está esta que mencionas, Gemini, ahora, está pero también Perplexity. hemos visto que ChatGPT, o sea, hay varias. Sí, ahorita hay una carrera de todas las grandes tecnológicas por tener su propia plataforma y tener sus propios usuarios. Vamos a decir que es como el NetStream, ¿no? Cuando sale Netflix y luego que sale Disney Plus y luego que sale... Entonces ahorita todo el mundo está compitiendo. Parecía que el escenario era únicamente empresas estadounidenses, Meta de Facebook con Llama,
Grok, de X, de Elon Musk. Entonces, hay varias. Y todos están invirtiendo grandes cantidades de dinero. Y por eso el golpe tan fuerte que sale DeepSeek. Y que según ellos dicen, nosotros hicimos esto con menos de 6 millones de dólares. Entonces, ahorita todo el mundo se pregunta, a ver, OpenAI, ¿por qué me estás pidiendo 50 billones de dólares para desarrollar eso si los chinos dicen que hicieron eso con menos de 6 millones de dólares? Porque son los chinos. Entonces, aquí lo que hay es que siempre dicen, ¿no? La escasez es la madre de la innovación. Las regulaciones de Estados Unidos impedían que llegaran chips sofisticados a China. Entonces le dijeron a los chinos, una empresa de hedge funds, que hacen mucho dinero moviendo dinero y fondos de inversiones, etcétera, agarra una partecita, se le da a un grupo de equipo de matemáticos, científicos chinos y le dicen, desarrollen eso, pero ¿qué creen? Nosotros no tenemos acceso a los microprocesadores que tienen Llama de Meta o OpenAI, etcétera. Lo tienen que hacer con microprocesadores menos sofisticados. Entonces, dicen, es como si desarmaron un PlayStation 3 y sacaron los microprocesadores y decir, tenemos que ser muy eficientes con estos microprocesadores. Entonces, ahorita lo que están tan sacados de onda en Estados Unidos que sale Sam Altman de OpenAI, está diciendo, sí, lo hicieron así porque nos copiaron todos nosotros. De hecho, si le preguntabas a DeepSeek qué eras o quién eras, decía que era ChatGPT 4. Quiere decir que agarró toda la plataforma de ChatGPT 4 para hacer su propia plataforma. Como un tema como de piratería, como hackeo, piratería. Y entonces ahorita están los memes porque dicen, ¿de qué te quejas OpenAI si tú hiciste lo mismo con todos los demás? Y luego de repente alguien me dice, oye, pero ¿usarías la plataforma china si nos están espiando los chinos? ¿Y qué crees que hacen los norteamericanos? Y eso voy, ¿cómo afecta la confianza del público en los sistemas de inteligencia artificial? Pues tenemos dos opciones, ¿no? Una, porque recuerdo cuando les platico a mis alumnos de esto, de repente algunos alumnos dicen, yo por eso no uso Facebook o por eso no uso Instagram y TikTok. Le digo, ¿utiliza Gmail? Sí. Con eso tienes. O sea, la opción es irte a la selva y estar desconectado de todo, ¿no? Es imposible escapar eso. A mí me causa risa que de repente digan, es que me van a espiar. No soy tan importante para que me estén espiando a mí. O sea, se espían entre ellos a niveles sofisticados, ¿no? ¿Qué sí es el gran riesgo que corremos? Me ha tocado ver personas que tienen como un delirio de persecución, ¿sí? Como, no sé, apagar el teléfono o ponle modo avión cuando hable de X, y es como, o sea, no. Sí, claro. Si hay un tema, vamos a decir, un tema político entre partidos políticos, pues a lo mejor ahí sí porque... para un golpeteo político, así es, claro. Sí, pero de eso a que la gran tecnológica Huawei o Tesla van a agarrar mis datos y... Pues no. Aquí el gran riesgo que hay, como te decía, es cuando converja el cómputo cuántico con la inteligencia artificial, porque ahí sí van a tener la capacidad de descifrar códigos y passwords de nuestros accesos a tarjetas de crédito, a bancos, etcétera. Ahí es el siguiente tema que viene. Ahí es donde hay un problema, riesgos. Pero no es en contra de Ismael o en contra de Antonio, en contra de Giovanna, sino de las corporaciones, porque van a ir a sacar el dinero no de uno, sino de miles o millones de personas, ¿no? Entonces, esos son los riesgos que vienen cuando converjan las tecnologías. Hay que entender aquí que una tecnología se puede usar para hacer el bien o para hacer el mal, ¿no? Que es lo que mencionaba. Sí, que es el caso, por ejemplo, de la energía nuclear. La energía nuclear la usas para hacer una arma nuclear que mataría a millones de personas, pero si la usas para generar energía, genera energía de manera muchísimo más eficiente que evitaría que se calentara el planeta como lo hemos estado calentando y que los ciclones, huracanes, incendios forestales, etcétera, que matan a miles o millones de personas de desplazados, ¿no? Entonces hay que entender esta perspectiva de la tecnología. Por eso tan importante el tema ético y el tema de las regulaciones. La gran pregunta es, ¿los gobiernos están preparados? Porque tendrían que tener personas capacitadas en el gobierno o por lo menos hacerle caso a las personas especialistas en decir, oye, ¿qué riesgos vemos aquí? ¿Cómo vamos construyendo leyes, normatividades, etcétera? Para que estamos en pañales, por lo menos, digo, si esta tecnología es nueva, como mencionas, en grandes escalas, obviamente todos esos temas de regulación todavía están en discusión. Sí. Ni siquiera en discusión. Bueno, ese es el tema, ¿no? Porque ni siquiera se lo plantean. Vamos a decir que si antes estaban un poquito viendo a ver qué sucede con X antes Twitter, qué sucede con... Pues ahorita es, oye,
no los molestes, déjalos que sigan. Porque ahorita pues aquí en el México, enemigo es China. Entonces, si en China les están dando facilidades, pues hay que darle las facilidades, pero ¿quién los regula? Que es muy importante esto que estás mencionando, porque simplemente lo vemos con el tema de ciberseguridad, ¿no? O sea, se ha dado en las grandes corporaciones, en grandes empresas, en bancos, en Estados Unidos, en Target, o sea, y otras tiendas, ¿no? Por decir, diferentes empresas. Se ha dado estos hackeos, por ejemplo, a cuentas bancarias. Sí. Entonces, en México ni siquiera puede uno denunciar por hacerle mal uso a una imagen, porque no procede, no hay nada. Entonces, en el tema de ciberseguridad, las políticas están en pañales. Entonces, híjole, vamos muy atrasados. Sí, así es. Sí, digamos que eso es uno de los grandes riesgos, ¿no? Digo, hay riesgos, otra vez citando a Yuval Noah Harari, riesgos muchísimo más grandes, ¿no? Yéndonos, porque de este libro de Ray Kurzweil, de La singularidad está cerca, se hizo una película, no recuerdo ahorita el nombre, sale Johnny Depp, donde una persona que fallece mete su ser a la computadora y a partir de ahí empieza a conectarse con otras computadoras. Y a veces lo que uno planteaba es que si una computadora se vuelve loca, pues vas y la desenchufas. Pero si esa computadora ya tuvo el acceso a satélites, a energía solar, etcétera, ¿cómo la desconectas? Y si la computadora llega a la conclusión de decir, un poquito combinando el tema de ciencia ficción de Matrix con la singularidad, es, oye, pues ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que quien es el ente nocivo para el planeta son los humanos. Los humanos es el cáncer del planeta. Todos los demás seres vivos han convivido durante millones de años de manera... no desperdicia nada, únicamente si un carnívoro mata a un animal es porque se va a comer lo que mata el carnívoro, y sin embargo los humanos han caído en una dinámica de destrucción donde ellos se van a destruir a sí mismos. Pues vamos a darle una ayudadita. Ya ponía el ejemplo, y es el día de la cebra, ¿no? Para tratar de conservarla. Y dice, ¿cuál es el motivo de que esté en peligro de extinción? No es, como dices, por un tema de la cadena alimenticia en que otros animales vengan, claro, ¿no? A comérselos, sino es el tema de la caza. Sí. Sí, el tema de la caza, el tema de que crecemos y que vamos disminuyendo su hábitat, el calentamiento global, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, digamos que hay grandes riesgos y en el corto plazo hay grandes oportunidades en términos de productividad, porque si fuéramos inteligentes y trabajáramos de manera coordinada, gobierno, sociedad, universidades, diríamos, ¿cómo aprovechamos la inteligencia artificial? Porque es un hecho que te incrementa la productividad. Algo que te costaba mucho trabajo hacer antes, ahorita reduces el tiempo de manera muy considerable. Totalmente. Se habla de que por lo menos aumenta tu productividad en un 40-60%. Entonces, si eso aplica para todos, tenemos dos cuestiones, ¿no? Una, que si se viene un desempleo, yo sí veo un desempleo masivo. La pregunta es si tenemos la capacidad para que se generen empleos en otros sectores, como ha sucedido cuando llegan otras tecnologías, o si es tan grande que entramos en crisis o en problemas, ¿no? Y la otra es, ¿cómo le hacemos para que todos estemos trabajando una menor cantidad de manera que podamos dedicar tiempo a otras actividades de crecimiento humano, ¿no? Que ya mencionábamos también el tema, por ejemplo, de la industria creativa específicamente, ¿no? Vamos a poner diferentes profesiones. Está el diseñador gráfico. El diseñador gráfico sigue estando en el mercado, pero antes a lo mejor lo contrataba alguien por un logo, y ahora ya hay muchas apps, te pagas $3, $5 y ya te hace tu logo. Pero también está el tema de la creatividad, ¿no? Sí. O sea, estás pagando por qué tan creativo. ¿Cómo lo utilizas esas herramientas? Porque como ahorita, y yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y es lo que hay que transmitirle a los jóvenes en términos de preparación. No vas a ser desplazado por la inteligencia artificial. Vas a ser desplazado por alguien que utiliza la inteligencia artificial. Es un complemento muy importante. Saber utilizar para las incrementarla. Herramientas. Así es. También estaba el de la industria fílmica, que lo mencionábamos. En una ocasión nos acompañaba aquí el productor y director de la industria fílmica aquí, de cinematografía, Gabriel Reyes. Y él mencionaba también esos temas, ¿no? O sea, por ejemplo, hubo las huelgas en Hollywood. Sí. Porque decían los actores, oye, ¿cómo que ya nomás un pedacito te grabo y luego ya con eso produces toda una película? Sí. Está cañón, ¿no? Sí, o sea, está cañón. Sí, y pues digamos que es esta lucha constante, ¿no? Lógicamente dicen, oye,
Sylvester Stallone o Mel Gibson, en lugar de contratarte a ti para todo el papel y pagarte $30 millones, ¿qué es lo que cobras? ¿Qué te parece si mejor te creo por computadora y uso tu diálogo y te doy $5 millones en lugar de 30 millones de dólares? Te grabo un ratito, ¿no? Y ya uso tu Sí. voz para Y toda entonces la es película. todo ese hype que hay ahorita en Hollywood. Y así como está con ellos, va a ser en todos lados. Que me llama la atención porque justo estas profesiones que se ven amenazadas, qué curioso que la respuesta de ChatGPT que mencionaba del día de ayer me dijo, yo no tengo la creatividad, ¿no? Yo acumulo datos, pero yo no tengo la creatividad que un humano. Sí. ¡Tan! Sí, Está como interesante. Y yo quisiera aprovechar también porque hay personas a las que ya las están agarrando, como dicen, fuera de guardia, ¿no? Ahorita con la inteligencia artificial pueden grabarte por 7 o 10 segundos y ya pueden replicar llamadas y pueden llamarte a tu casa y tú estás escuchando y juras que es tu hijo, que es tu sobrina, que es tu sobrino. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque están extorsionando utilizando la voz de las personas, ¿no? Si alguien sube un video a Facebook o a Instagram, etcétera, alguien más lo graba y puede utilizarlo para extorsionar. Entonces es muy importante que comuniquemos eso a la sociedad y sepamos que puede suceder porque pues siguen haciéndolo porque siguen las personas cayendo, ¿no? Y digamos que personas de la tercera edad son más susceptibles, las personas menos tecnológicas nunca va a pasar por su cabeza que eso es ahorita posible. Sí, claro. Entonces escuchan la voz y dicen, pues, ¿por qué para hiciste la transferencia? Hija, para mí es mi esposo. Es que sí, yo escuché la voz, no es posible que no haya sido ella, era su voz. Y por eso hice la transferencia de dinero. Entonces sí es importante que socialicemos esta información y que sepamos que ahorita este nuevo tipo de extorsión que está empezando, que son los más malos usos de la inteligencia, es derivado de eso, ¿no? Qué bueno que lo expones porque digo, ese sí es un tema que se puede prevenir. Ya teniendo esta información, pues ya nomás tener conciencia de poder decir, bueno, me voy a asegurar que la persona con la que hablé sí es mi hijo o mi familiar o mi amistad, ¿no? ¿Cómo? Pues llamándole o preguntando a alguien más si sabe dónde está, bla, bla, bla. Y así se puede prevenir. Hay en casos más difíciles donde las malas prácticas pues no se pueden evitar y un ejemplo de eso es lo que mencionábamos de que ahora subes tus fotografías en redes sociales, toman tu fotografía y pueden producir un video incluso pornográfico, que ya se ha dado el caso con otras personas, incluso te mencionaba de una poeta, creo que era de Inglaterra, y suben este material. Ella no tenía conciencia que estaba circulando en pornografía, ni por aquí le pasó hasta que le avisaron, ¿no? O sea, utilizaron una imagen y la hicieron la producción. Entonces, ahí sí no se puede prevenir, tal vez, pero se pueden impulsar, se puede estar ahí tocando piedra, picando piedra, como dicen, en el tema de regulación. Sí, en este caso las regulaciones, ustedes recuerdan, por ejemplo, cómo utilizaron una empresa británica a través de Facebook y a través de cuestiones de Rusia para incidir en el voto de los ciudadanos para que ganara Donald Trump en 2016. A partir de todo eso empezó todo una discusión y empezaron a haber muchas regulaciones en empresas como Twitter, como Facebook, etcétera, para tratar de disminuir eso. No se puede controlar, pero sí lo puedes disminuir. Y ahora que llega Trump, van a relajar todo eso otra vez. Entonces ahí vemos las diferencias de que siempre estamos en un constante empuje. Es como el sector financiero, ¿no? Hay una crisis financiera y entonces hay que regularlo. Pero luego pasan los años y se nos olvida y se va desregulando hasta que vuelve a ocurrir otra crisis. Entonces nos va a tocar mucho de esto y pues siempre la gran pregunta es esta: ¿qué tan capacitados están los gobiernos para estar tomando las decisiones que tienen que tomar en términos de regulaciones, de leyes, reglamentos, como gobiernos, como sociedad, ¿qué tanto estamos preparados? Así es. Entonces, y me imagino que tienen que ver, pues, uno, el lugar en donde nos encontramos, las políticas, todo. Así es. Por ejemplo, DeepSeek, volviendo a esta plataforma, ¿no? Le pregunté, oye, ¿qué es liderazgo? Y ya me pone qué es liderazgo, ¿no? ¿Por qué Donald Trump admira al expresidente William McKinley? Ah, pues mira, William McKinley aplicó aranceles, hizo esto, bla, 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 ahí estás viendo, ¿no? ¿Tú consideras que Donald Trump es un dictador? Y empieza DeepSeek, sí, tiene características de dictador, bla, bla, bla. Y luego le pregunto, ¿Xi Jinping es dictador? Eso está fuera de mi área de competencia. O sea, entonces ahí vemos cómo se hacen las combinaciones entre lo que puede hacer o no puede hacer una inteligencia artificial, ¿no? O sea, sí se puso a describir a Donald Trump como plataforma china y que creo que esa es la diferencia en Estados Unidos. Si le preguntas a una plataforma, puede darte más, un poquito, hay más de libertad,
pero siempre va a haber un sesgo y es la manipulación que hacen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Elon Musk con X y con todo este tema de ultraderecha muy grave, que yo veo muy grave que viene, y que dicen que es una reacción a todo el tema populista de izquierda, etcétera. Entonces, el gran riesgo de la inteligencia artificial y de los algoritmos es que lejos de unirnos nos polarizan cada vez más, y es en lo que hay que trabajar. En tu experiencia, ¿cuáles son los mitos más comunes que la gente cree sobre inteligencia artificial? Digamos que a lo mejor es que está más avanzada de lo que en realidad está, pero es difícil saber porque los estadounidenses subestimaron a los chinos y dijeron que tenían como 4 o 5 años de atraso, y pues dijeron, resulta pues resulta que no es así, ¿no? Un año y estamos exagerando. Entonces sí, como tú decías, de repente puede haber personas muy paranoicas. Entonces, digamos, más que mitos hay extremos, ¿no? Extremos que dicen la inteligencia artificial no es más que un tema de moda y va a pasar, y hay otros que dicen la inteligencia artificial nos va a exterminar. ¿Cuál es el punto medio para tratar de ver realmente qué es lo que está sucediendo y tratar de entenderlo? Porque hablar de mitos, pues sería meternos en teorías de la conspiración. Entonces yo creo que más bien es cómo nos informamos y cómo vamos viendo, y que también lo platicamos antes de que empezara el programa, ¿no? El gran tema ahorita es que la generación de información, y también se lo digo a mis alumnos, cuando yo tenía la edad de ellos, el problema era sacar información. Ahorita a la edad de ellos, y con las tecnologías que tenemos, el gran problema es cuando viene la avalancha de información, cómo disiernes lo que es importante de lo que no lo es, ¿no? El tema es totalmente distinto, y es tratar de consultar muchas fuentes, porque si consultas una sola fuente, puede ser una fuente muy sesgada. Entonces eso es lo que hace que nos vaya poco a poco polarizando. Sí, totalmente. Y precisamente hablando de tus alumnos, ¿cómo les enseñas? Híjole, bueno, tú les puedes mostrar las herramientas y les puedes hablar de ética, pero eso pues nos vamos a enfrentar día a día. ¿Cómo no ser superado ahora sí como dicen, el alumno superó al maestro, ¿no? Uh-huh. En el tema de poder detectar. Como hace rato mencionabas, a lo mejor una persona de la tercera edad no detecta la voz artificial de un familiar o algo. A lo mejor un docente que no está tan familiarizado con las tecnologías, pues te pide, no sé, una tesis, te pide una tarea, un ensayo o algo. Y bueno, pues tú, ahora sí que ya está, tú dices, yo sé cómo escribe mi alumno, porque antes era así, desde la letra, ahora ya es la computadora, ya ves impresa las cosas. Y luego dices, bueno, yo sé cómo escribe en su estilo. Sí, pero pues con todas estas rojas datos, tú mencionas, ya hasta tu estilo te lo pone, ¿no? En la computadora, ya sabe qué palabras usas, qué palabras no. ¿Cómo un docente puede evitar esto? Yo siempre he estado en contra de aquellos maestros que se asustan y que tratan de impedir que utilicen las tecnologías los alumnos, ¿no? Yo, por ejemplo, les explico algo y les digo, ahora pregúntenle, ahí en clase, pregúntenle a ChatGPT. Y ya pues saca alguien su computadora o el teléfono y pregunta, ¿y qué es lo que dijo? No, pues dice esto, ahora explícamelo tú. Caray. Entonces, yo les digo, cuando les pido un trabajo, un ensayo, digo, es difícil si tienes muchos alumnos saber cuál es el estilo de cada alumno. Pues les digo, ¿saben cómo me voy a enterar si lo hicieron a través de ChatGPT o plagiaron, etcétera? Si está bien hecho. Así de sencillo. Entonces, porque hay algunos tan descarados que dejan tal cual como dice ChatGPT las cosas, ¿no? Que, de acuerdo a tu pregunta, y así lo hacen copy. Y les digo, es lo mismo que la calculadora científica, ¿no? Si no sabes matemáticas, pues te dan una calculadora científica y ¿qué vas a hacer con ella? Es el tema tecnológico. Digamos, a veces cuando de repente decían el tema de la piratería, ¿no? Estados Unidos le preocupa la piratería de China, pero no la de México. ¿Por qué? Porque China desarrolló capacidades. Si le das un dron a los chinos, ellos lo desarman y hacen ingeniería inversa. Pero si le das un dron a personas que no están educadas, que no saben de electrónica, que no saben de matemáticas, pues sí lo pueden desarmar, pero lo van a volver a armar. Doctor, ha llegado el momento de despedirnos. La verdad es que tengo que decir que me quedé con muchas preguntas y eso que ya tenemos una hora de mentes curiosas y el tiempo me sigue quedando corto con este tema, se me hace bastante interesante. Una conclusión sobre el tema del día de hoy, por favor. Pues yo creo que la conclusión principal es que la inteligencia artificial no es una moda, llegó para quedarse y lo que podemos hacer todos es tratar de entenderla y tratar de aplicarla a nuestras actividades del día a día para quitarnos el miedo y usarla ahorita que se puede como un complemento a nosotros.
Claro, así es, y fomentar, bueno, pues un diálogo abierto sobre sus beneficios, sus riesgos y garantizar un desarrollo, pero ético y pues evitar las malas prácticas, así es, irresponsable. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No olviden seguirnos a través de redes sociales de Mentes Curiosas Radio. Les dejo noticias aquí en Esquina 32. Hasta la próxima.